Entonces decía que hablaríamos de cómo realizar eficazmente la Gran Comisión. Cómo realizar eficazmente la Gran Comisión. Es una de las tareas que debemos preguntarnos y debemos tener bien claras. Porque, a ver, las réplicas que nosotros hemos hecho de muchos que iniciaron antes de nosotros, las hicimos basadas en lo que ellos hicieron y muchas veces no en lo que dijo la Biblia, ni en lo que enseñó el Señor, ni lo que es la realidad. Entonces, comenzamos diciendo, para introducirnos en este tema, que la Biblia describe el estado espiritual de las personas no cristianas o no convertidas o no seguidores de Cristo Jesús como sin vida espiritual. Eso éramos todos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ya recuerdan eso, cierto? Gozábamos de una falsa libertad. Eso era lo que nos amañaba de ser inconversos, porque decíamos que podíamos hacer lo que queríamos. Decíamos nosotros. Ahora bien, debemos entender que el que esta persona esté muerta en delitos y pecados no significa que no tenga alma. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no significaba que no tuviéramos alma, teníamos alma, pero estaba cargada, estaba abrumada, estaba turbada, estaba en un estado de indefensión que no podía reaccionar ante la realidad de Dios. Y nosotros sabemos que si permanecíamos en esas condiciones, ¿qué nos esperaba? Un lugar de tormento, un lugar de desilusión, que dicen que es una prosopopeya, que es no sé qué más. Antes de que la prosopopeya existiera, existía Cristo. Antes de que existiera el símil, ya existía Cristo. Antes de que existiera la retórica, ya Cristo existía. Que todas esas apelaciones y todas esas cosas que se buscan para encontrarle acomodo, muchas veces no son verdad, porque son adaptadas al principio de la sabiduría. No tienen realidad, no tienen realmente. Pero sabemos que si moríamos sin Cristo, íbamos a un lugar de tormento, a un lugar de desespero, a un lugar donde las súplicas no se escuchan, donde el clamor no se escucha, donde el tormento, el desespero, la desesperación, la agonía, la impotencia, el lamento, cada día es más tormentoso. Y eso era lo que nos esperaba. Entonces, en esto es que se relaciona el texto leído con el tema de hoy. Dice: pónganse en toda la armadura de Dios. Y yo pregunto, ¿alguno de ustedes es capaz de ponerse la armadura? ¿Usted mismo ponerse la armadura? El texto inicia diciendo que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas.
Eso significa que eso viene del exterior, no viene del interior. Alguien más poderoso que nosotros es quien nos fortalece. Alguien que tiene todas las capacidades es el que nos da la mano y nos saca adelante. Pero también da a entender que quien pone la armadura no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Es la actividad poderosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos iniciar preguntándonos cómo ayudar a nuestros amigos, familiares y relacionados. ¿Cómo? ¿De qué manera? Inmediatamente sale la respuesta común y corriente, que es la que he dicho que nosotros hemos replicado. Pues hablándoles de Cristo, hermano. Pues llevándoles el mensaje, hermano. Pues diciéndoles que están perdidos. Pues explicándoles que necesitan arrepentirse. Diciéndoles que están perdiendo el tiempo. ¿Cómo hacer que esas palabras calen en una persona que está dedicada al vicio, al licor, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al engaño, a la rebeldía, a la desobediencia? ¿Cómo hacer que eso cale? Le vengo a decir una cosa. No hay obra humana que pueda ayudarnos a hacer eso. Porque lo que dice la Biblia es que nosotros estábamos sin vida de Dios, en delitos y en pecado, o sea, estábamos muertos. Eso significa que ninguna obra personal humana puede ayudarnos a salir de eso, o puede ayudar a una persona a salir de eso. Ellos no van a despertar la conciencia de esa manera. Ellos no se van a identificar con lo que nosotros digamos o con lo que usted diga, sencillamente porque usted lo dijo. Entonces necesariamente tenemos que pensar que hay alguien que, como aplica la armadura de Dios a nosotros, también aplica la palabra, y es el que dijo Jesús: convence de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el poderoso, el santo, el bendito, el amado Espíritu Santo de Dios. La Biblia enseña cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. O sea que la gran comisión, la labor de evangelizar, la labor de hacer los cultos, la labor de ir a hacer misiones, la labor de salir a aconsejar a una persona o ir a donde una persona, no son palabras. Esto no es de palabras, esto es de poder de Dios. Y quien hace que eso produzca resultados se llama Espíritu Santo de Dios. Él fue el que le convenció a usted y me convenció a mí. Él fue el que me habló a la conciencia a mí y me ayudó a tomar la decisión. Él es el que está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que está haciendo la obra y nosotros necesitamos reconocerlo. Entonces hay una propuesta. Toda la humanidad, nadie, pero nadie es capaz de comprender la salvación de Dios por medio de sus 5 sentidos.
o de su razón, o de su intelecto, o de sus capacidades, o de oráculos, o de la retórica. Nadie es capaz de entender el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y quién nos da el favor de poder creer? Dios. ¿Y quién es el que motiva a nuestro querer como a nuestro hacer? El Espíritu Santo de Dios. Así que dele la vuelta que usted le quiera dar, siempre va a resultar que es el Espíritu de Dios el que convence a la gente para que vengan a los pies de Cristo Jesús, para que se arrepientan y encuentren salvación, vida eterna, reconocimiento, gracia, grandeza y fidelidad para gloria de Dios. ¿Cómo obra el Espíritu Santo cuando se acerca a una persona no creyente? A nosotros nos han enseñado que tenemos que tener mucho cuidado, y sí, nosotros somos templo del Espíritu Santo y ninguna comunión hay entre una cosa y la otra. Pero con relación al creyente, al no creyente, el Espíritu de Dios es el que se acerca a ellos. Usted, cuando va allá donde ellos, cuando usted les va a hablar a ellos, ya Él ha ido. Ya Él ha tratado con ellos en la noche. Ya les ha susurrado al oído la gran necesidad de tomar una decisión. Eso es para que nos dejemos de creer en la superación humana. Que por la superación humana llegamos a cualquier parte. Esa es la última religión. Ya ustedes saben eso, ¿cierto? Y hay 2, 3 países que están aferrados a esa realidad, pero no consiguen nunca que la gente pueda cambiar. Y hay países en pobreza absoluta que la gente está cambiando sin necesidad de que los presionen ni nada, sino que el Espíritu de Dios está fluyendo, está obrando, está convenciendo, está ministrando y la gente está cambiando. Jesús mismo en Juan 16:8 dijo que cuando dice el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la tarea fiel y amorosa del Espíritu Santo con relación a los no convertidos es la de convencerlos. Él los convence. ¿Y cuál es la tarea de nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros ahí? Yo que pensaba que yo los podía convencer. Yo quedo en este sentido, escúcheme, todos los cristianos quedamos en este sentido, dando buen testimonio, dando buen ejemplo, mostrando lo que dice el negrito: sí se puede, sí se puede, sí se puede. Esa es la tarea nuestra, pero el de convencer a la gente es la tarea del Espíritu Santo de Dios. Vamos colocando la ruta correcta para no entrar en problemas. El Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido conformado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, por eso la gente muchas veces nos rechaza. Dicen: ahora viene a dárselas de santurrón, el que no rompe un plato y no dejaba ni uno bueno. La que dice ahora que es consagrada, pero ¿y qué pasó con el pasado? Eso inmediatamente nos lo echan en cara. ¿Se ha pasado con ustedes eso? Claro. Eso y que evangélica. Eso y que evangélico. Deje que venga Cristo para que vea.
es que el que hace la obra no soy yo. Tenga en cuenta eso. Y cada vez que vaya a salir, cada vez que le vaya a hablar a una persona, tenga en cuenta que es el Espíritu de Dios que convencerá a esa persona, que le mostrará, porque él está muerto en delitos y pecados y él no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. Y la mente carnal no puede discernir las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué remedio hay para ellos? Que el Espíritu mismo les ayude a su espíritu a que ellos reaccionen y tomen una decisión. Pero ante eso, algunas personas pueden preguntarse, ¿y eso qué tiene que ver conmigo de estar, que fui formado y concebido en pecado en el vientre de mi madre? Mi papá es muy diferente a los de ustedes. Es mejor padre, es el mejor padre de este mundo. Y lo mismo mi mamá es la mejor mamá del mundo. ¿Sabe qué es eso? Puro orgullo, pura mentira, puro engaño, pura falacia, puro engrandecimiento del ser humano, porque todos fuimos cortados por la misma medida. Todos nacimos separados de Dios, todos nacimos bajo el poder del pecado, todos nacimos rebeldes contra Dios. ¿Quién nos hizo obedientes a Dios? El Espíritu Santo de Dios. Así que hay que agradecerle, hay que adorarlo, hay que alabarle, hay que engrandecerle, hay que rendirle tributo, hay que reconocerle en todos sus actos, porque es el único que nos ayuda a vivir una vida diferente. Lo otro que hay que tener claro es que hay muchos que dicen, no, es que esa persona es muy buena, esa persona, algunos cristianos no le dan ni la talla siquiera. Esa persona en una enfermedad, en una necesidad, está ahí, está pendiente, ayuda, colabora. Eso es de la raza humana y la intención que hay en cada corazón. Pero eso no quiere decir que esa persona pueda tener relación con Dios de esa manera. La única manera para tener relación con Dios es a través del Espíritu Santo de Dios, quien obra el nuevo nacimiento, quien obra la transformación, quien obra el cambio, y entonces podemos tener relación con Dios. O sea, nos hace nuevas criaturas. Porque nosotros vamos y hacemos una buena y 20 malas. Así que nosotros llevamos al 1 por 20. La gente llama pecado a lo que le falta justicia. Y cuando ven una demostración de una injusticia externa, inmediatamente dicen, hay pecado. Sin embargo, el pecado se halla enraizado en lugares más profundos de los que nos imaginamos. El pecado es como si solamente pudiéramos hacer eso, solamente fuéramos capaces de hacer eso, solamente fuéramos capaces de replicar lo que hace Raimundo y todo el mundo, Vicente y toda la gente. Seguir ese tipo de caminos, ese tipo de fórmulas, pareciera ser que eso es lo que a nosotros nos acompaña, nos ayuda, nos dirige, nos coordina, nos motiva y nos lleva amarrados a hacer lo contrario. El estado pecaminoso de la persona hace que haya una separación. Y ese es el pecado original.
Nosotros habíamos dicho, el pecado original es la rebeldía. Otros dijeron, no, no es la rebeldía, es la desobediencia. El pecado original es la separación que hubo de Adán con Dios. De tal manera que una persona hoy comete un error, falla, pero le pide perdón a Dios porque está en Cristo y es reconciliado. ¿Dónde está el argumento? El argumento se cae. Entonces lo que hubo fue una separación entre Dios y los hombres. Por eso la prosopopeya, el símil, la metáfora, lo que quieran llamar, del rico y Lázaro, nos ilustra claramente eso. Es que esa prosopopeya no la dijo el gran escritor, no la dijo el sabio del último tiempo, la dijo fue Jesús, el autor y consumador de la fe, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Señor y Salvador de las almas, el único nombre que es sobre todo nombre y que tiene poder para salvar a la humanidad. Él fue el que dijo eso. Él se imaginó y presentó una historia real y le dijo: el problema suyo no fue que fuera rico o que hiciera banquetes con esplendidez. El problema suyo fue que siempre vivió toda la vida separado de mí. Ese es el problema. Y para romper la separación entre el hombre y Dios fue que el Espíritu Santo de Dios vino. Jesús dijo: y les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro Consolador, el cual estará con ustedes todos los días de la vida, todo el tiempo, eternamente y para siempre estará con ustedes. Así que les conviene que yo me vaya, porque yo no voy a estar sin un tiempo. Adán desobedeció a Dios y fue echado de su presencia. Fue en ese estado en el que Adán engendró la humanidad. Adán no engendró la humanidad, no inició la creación, no inició la humanidad estando en relación con Dios. Y razón tuvo el Señor Jesús de decir: ningún árbol bueno es capaz de dar frutos malos, y ningún árbol malo es capaz de dar frutos buenos. Así que Adán, ¿qué iba a sembrar? ¿Qué fue lo que engendró Adán? Gente separada de Dios, lo mismo que él. Y eso se fue regando, se fue diseminando hasta llegar a un estado de separación con respecto a Dios. Entonces tomemos un ejemplo. Hay una familia que la desplazan, que toca que exiliarse en una isla solitaria, solita. Y allí la esposa, como van los dos, esposo y esposa, la esposa da a luz sus 8 hijos. Esos hijos no podían decidir dónde iban a nacer uno. Ellos hubieran querido nacer en su patria, pero no podían decidir porque es donde llegó la hora y fueron engendrados, allí tuvieron que nacer. Ellos decidieron culpar al papá y a la mamá por el aislamiento en que nacieron. Pero las circunstancias, así ellos culparan al papá, culparan a la mamá, no van a cambiar. Ellos nacieron allí nacieron, y no hay cómo cambiar esa realidad. Así pasó con la humanidad. Vinimos de una descendencia de un papá que había pecado,
y que estaba en un ámbito de desobediencia a Dios, y todos nacimos en pecado. Por uno entró el pecado, y por el Señor Jesús entró la salvación. La inclinación del hombre desde que nace, la niña desde que nace, es hacia el pecado, porque nosotros todos nacimos separados de Dios. Y separados de Dios nada podemos hacer. Necesitamos todos volver a Cristo, pero no por nuestras propias fuerzas, no por la retórica humana, no por el convencimiento de los 5 sentidos, sino porque la obra del Espíritu Santo me convenza de pecado, de justicia y de juicio. De esa manera usted se puede parar en una piedra donde le toque y permanecerá y dará victoria y será cristiano, y la gente tendrá que decir: la verdad es que yo reconozco que fulano, sutana es cristiana, porque el que hace nacer del Espíritu, el que hace nacer de nuevo, se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces, no sucede nada con relación a la gran comisión hasta que no haga la aparición del gran amor y misericordia de Dios y del amado Espíritu Santo de Dios en la escena. ¿Por qué? Porque Jesús es una persona sin pecado. No hubo pecado en él. Fue engendrado o fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Eso significa que Jesús en ningún momento tuvo un origen de pecado o de separación de Dios, porque quien lo engendró fue el mismo Dios. Entonces, al venir, se revistió, claro, tuvo carnecita, tuvo cuerpo, tuvo alma y espíritu, tuvo todas las características de un ser humano, pero su interior, su espíritu, no nació separado de Dios, sino amistado de Dios. Por eso pudo decir siempre: la voluntad de mi Padre, el deseo mío, la comida, la bebida mía es hacer la voluntad de Dios que me envió. Pero eso tiene su connotación muy anterior. Jesús había sido destinado a ser el Salvador. Él había dicho desde el inicio: yo salvaré la humanidad. Como el Espíritu Santo había dicho también: yo engendraré, incubaré, yo haré reaccionar la humanidad, yo haré que la palabra halle cabida en los corazones. Cuando se paseaba sobre la faz de las aguas, se movía sobre la faz de las aguas. Eso tiene que ver es con Dios y su poder. Y allí los comenzamos a ver, iniciando cada quien su proyecto hacia la humanidad. ¿Qué significa todo esto? Que todos, cuando creen en Él y reciben la gracia de la salvación por el Espíritu Santo, reciben la vida eterna. La pregunta que surge en este momento: ¿usted recibió a Cristo ministrado por el Espíritu Santo de Dios o por sus propias fuerzas? ¿Cómo lo hizo? Sería bueno analizar eso. Y usted me dirá entonces: claro, tiene la razón, predicador, por esas razones que yo siempre estoy inclinado, y es que no puedo ver un muchacho, es que no puedo ver una muchacha, es que no puedo beber una botella de cerveza, es que no puedo ver un cigarrillo, es que no puedo porque yo siempre estoy delirando con deseos de caer.
El que nace del Espíritu, el que lo hace nacer el Espíritu, esa persona, a pesar de que vive en un cuerpo pecaminoso, desea siempre agradar a Dios, alabar y glorificar a Dios. Viene al culto y no se aburre, porque cuando a usted le sucede eso, hay que revisar si usted está pegado a la iglesia por el Espíritu de Dios o por sus deseos o por sus 5 sentidos. Porque usted tuvo la capacidad, el entendimiento y tomó la decisión y entregó su vida a Cristo. O por sus emociones decidió entregar su vida a Cristo. Yo no. A mí me sacó el Señor de detrás de la banca. Y llegué ahí temeroso al frente. Pero la misma noche que me entregué, esa misma noche de rodillas, Dios me mostró una Biblia abierta así como esta, grande así como esta, diciéndome que predicaría su palabra. Y me había convertido en las horas de la noche, o sábado, en las horas de la noche. Y cuando me fui a la casa, que llegué a la casa, enseguida me arrodillé. Nadie de los hermanos me dijo que me arrodillara. Nadie me dijo que orara. Por eso me he atrevido a decirles que el Espíritu Santo es el que hace la obra y es el que lleva a las gentes al reino de los cielos. No es la retórica, no es la cuestión que usted quiera y busque. Entonces, debido a todo esto, nunca será suficiente cuánto se inste a la gente, cuando se le diga usted está perdido, usted no tiene salvación, usted está perdiendo el tiempo, usted hace en ese estado de fornicación, de unión libre, de adulterio, usted está perdiendo el tiempo. No va a valer esa insistencia. Lo que hay que hacer es doblar rodillas, como dijo el apóstol Pablo, orando en el Espíritu, con toda oración y súplica en el Espíritu, para que cuando se hable y cuando las personas escuchen o cuando las personas estén en su casa, el Espíritu Santo de Dios le dé testimonio y les lleve al arrepentimiento y a la salvación que es en Cristo Jesús. Usted puede insistir todo lo que quiera, y es ahí que algunos están decepcionados con la familia, porque ha conseguido más el vecino que usted con su familia. El vecino se los llevó. El vecino los enseñó a tomar. El vecino los corrompió, la vecina los corrompió y usted no ha podido hacer nada y esté decepcionado, decepcionada. Es que yo no sirvo ni para hablarle a mi familia. Pues bien, cambie la tónica. Dígale al Espíritu Santo de Dios que por favor Él comience a orar. Él comience a convencerlos. Que si ellos no se arrepienten, le puede pasar como a Ananías y Zafira, pero bueno, algo es algo y peor es nada. Pero que suceda algo. Porque el que tiene poder y dominio sobre los seres humanos, sobre la faz de la tierra, se llama Espíritu Santo de Dios. Quien incubó la palabra, quien engendró vida cuando había desorden, caos y estaba revuelta las aguas saladas con las dulces, estaba revuelto todo, fue el Espíritu Santo de Dios. Él es el que tiene el poder para libertar a los seres humanos y sacarnos de esa esclavitud. Es el único que puede despertar nuestra alma muerta. Es el único que puede despertar nuestra sensibilidad muerta. Es el único que puede hacer que reconozcamos
nuestros pecados. Porque usted sabe cómo somos nosotros cuando estamos sin Cristo, ¿cierto? Si yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no le quito nada a nadie, yo antes le ayudo a la gente cuando está necesitada. Se justifican por todos los medios. Y usted dice, es que yo odio esa justificación. Ese era usted también, ese era yo, todos éramos lo mismo, porque estábamos separados de Dios. ¿Qué es lo que rompe esa realidad? El Espíritu Santo de Dios es el que pudre el yugo de la esclavitud, es el que revienta las cadenas, es el que destruye las ataduras, es el que hace que entendamos, que nos venga y se revuelva dentro de nosotros el poder del Evangelio y se alumbre la luz del Evangelio y podamos entender que el único camino es Cristo Jesús. Él es el que está llevando a cabo la obra. Él es el que nos lleva a aceptar el sacrificio de Cristo. Él es el que nos lleva a aceptar que necesitamos ser bautizados. Ese es el que nos lleva a entender que la vida es así como se está diciendo y que necesitamos un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Por qué lo hizo Dios tan trabajoso? ¿Por qué lo complicó Dios tanto? Es la pregunta que le sale a cualquier ser humano. ¿Por qué complicó Dios las cosas tanto, por favor? ¿Qué se le quitaba a él que la gente fuera santa y pura, sin mácula desde el principio? No. Porque el ser humano nunca se da por entendido cuando las cosas son regaladas. El ser humano entiende cuando le cuesta. Cuando hace la pelea, la lucha, la batalla y consigue la cosecha, consigue el premio, es cuando usted se siente satisfecho. Es cuando el Espíritu de Dios va a usted, lo convence, lo relaciona, le muestra, le enseña, le educa. Entonces usted está convencido y vive para Dios. Podrá vivir para Dios, podrá enaltecer a Dios y podrá seguir a Dios en victoria. Bendito sea Dios. Solo nos queda alabarle, glorificarle, decirle a voz en cuello: el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo también convencerá al mundo de su condición en que se encuentra, a todos aquellos que le abran su corazón, aquellos que permitan que les toque la puerta y abran y Él entre y cene con ellos y ellos con Él. Será el único que pueda hacer la obra perfecta, que la obra no es del hombre. Y el que convence de pecado, de justicia y de juicio no es el hombre, es el querido, amado y santo Espíritu de Dios. Es el que toca, es el que convence, es el que valida la palabra, es el que enseña la palabra, es el que muestra la palabra, es el que le dice a la gente: esa es la verdad. ¿Cómo presentarme ante Dios y recibir paz, salvación y vida eterna? ¿Quién podrá comparecer ante el radiante y glorioso trono del juicio de Dios? Si todos somos descendientes de Adán, no tenemos excepción alguna. Jesucristo, a quien el Espíritu Santo concibió en el vientre de María, es la reconciliación entre Dios y los hombres. Es la justificación entre
el hombre con Dios. Y solo el Espíritu Santo le da el entendimiento a la gente y que Él puede convencer al más vil pecador. ¿Cómo puede una persona, después de ser un borracho, un vicioso, una viciosa, una persona que le gustó la fornicación, el adulterio, y cómo puede ahora convertirse y ser una persona diferente? Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a Cristo. Cristo nos lava, nos limpia y Él nos sigue ayudando por el camino de la vida. Bendito sea Dios. Lo que Jesús dijo que sucedería, sucedió. Cuando Él murió, colocaron sellos de seguridad sobre la tumba de Jesús. Nadie podía violar esa seguridad, porque el que la violara se hacía acreedor a la muerte. Pero ¿qué sucedió para que Jesús saliera de la tumba? ¿Qué es lo que dice la Biblia, la Escritura, y cómo puede comprenderse eso? El poder del Espíritu de Dios que resucita a los muertos vino sobre Jesús, se levantó y la piedra se abrió y Jesús salió. Sin violar la piedra. Después un ángel la corrió para que ellas entraran. Ellos entraran y se dieron cuenta que no había nadie. Esas son las pruebas que habla la Biblia, pruebas convincentes, pruebas irrefutables, pruebas que daban testimonio de que Jesús estaba vivo. La tumba de Jesús quedó vacía, excepto después de Jesús, Elías y Enoc. No se encontró el cuerpo. De lo demás, siempre todos los seres humanos hemos visto predicadores consagrados, mujeres benditas que merecían seguir viviendo, murieron y su cuerpo está en las tumbas. Porque la paga del pecado es la muerte. Y para que se pueda cumplir la resurrección de los muertos, y para que el Espíritu de Dios pueda obrar también la resurrección de los muertos, porque hasta el final Él estará trabajando y convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús nos premió al enviarnos el don del Espíritu Santo, la promesa que envió del Padre. Cuando les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Porque es la única manera en que llevarán la gran comisión como debe ser. Es la única manera en que los demonios respetarán su predicación. Es la única manera en que ustedes se podrán poner de pie en cualquier lugar y hablar de Cristo, pero son investidos de poder de lo alto. Porque ese mismo poder que vendrá sobre ustedes será el que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros debemos de vivir una vida agradecida, pero respetuosa también delante de Dios. Amén. Porque Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que solo la gran comisión tendrá victorias cuando dejemos que el Espíritu de Dios obre. No tengan miedo, dijo un hermano de acá, no tengas pena.
El día que Dios te diga, te vas para Brasil, te vas para Haití, te vas para China, o en un caso especial te vas para Corea del Norte. Si Dios te dice vete para Corea, si el Espíritu Santo te guía a ir a Corea, vete. Dios hará el resto. Porque el que gobierna sobre la faz de la tierra no es el príncipe de este mundo. Recuerde que hay un príncipe y hay un rey. El príncipe es Satanás, Jehová lo reprende. Y el rey es Jesucristo. Y Jesucristo está acompañado de la obra del Espíritu Santo para ir por todo el mundo y llevar el Evangelio. Es de la única manera que será victorioso este mensaje. El pecador nunca podrá redimir los pecados de otro pecador. El que perdona es Cristo Jesús, y el que conduce a los pecadores al arrepentimiento se llama Espíritu Santo de Dios. Jesús redimió nuestros pecados. Ahora, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es el que salva, Él es el que tiene poder, Él es el que tiene autoridad. ¿Quién puede ayudarnos y cómo? Qué gracia tan maravillosa y qué gran bendición es esta. El Espíritu Santo trabaja sin cesar para convencer al mundo de esta verdad y de esta gracia tan maravillosa que trae paz y vida eterna. Hermano predicador, hermano músico, hermano que sirve, hermana que sirve, hermanos que están dispuestos a la obra del ministerio, déjese ayudar por el Espíritu Santo de Dios. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Deje que sea el que convenza. No force a la gente a que tiene que convencerse. Él la convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Déjelos que los alcance el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu de Dios no alcanza a las personas, no serán salvas. Porque el único que convence de pecado es Él. El único que convence de justicia es Él. Y el único que puede realizar el verdadero convencimiento es el Espíritu Santo de Dios. Por muy lleno que usted esté, escúcheme bien, porque yo estoy afirmando las bases porque no sé. Por muy lleno que usted esté, por muy buen predicador que sea, por muy buen orador que sea, a pesar de haber sido bautizado por el Espíritu de Dios, a pesar de hablar en lenguas nuevas todos los días, a pesar de sentir las corrientes del Espíritu, usted siempre debe reconocer y debe orar para que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu de Dios en la Gran Comisión. En cuanto al príncipe, ya ha sido juzgado. El rey sigue vivo y sigue obrando a través de su Santo Espíritu. Que Dios te ayude en tu familia, en tu hogar, con tus vecinos, con tus amigos, con tus allegados.
Claro, yo le aconsejo a todo muchachito, a todo niño, a todo joven, no vaya a salirse de los caminos de Dios, porque usted lo que va a llevar es palo y ruina. Usted ha separado de Dios, habiendo oído la verdad, el Espíritu Santo le cierra también las puertas para que no le llegue nada. Esto es una realidad, esto es una verdad, y esto usted sabe que no lo hace la retórica del hombre. Mucha gente está convencida de que si dice maldición de gallinazo no cae al espinazo, y si dice cualquier locura con la boca, dice cállese la boca que las palabras tienen poder. Escúcheme en esta mañana, libérese de toda ortodoxia maligna. El que tiene poder es el Espíritu Santo de Dios. El que puede hacer milagros en su familia es el Espíritu Santo de Dios. El que puede libertar a su hijo es el Espíritu Santo de Dios. El que puede transformar las generaciones que están viviendo ahora se llama Espíritu Santo de Dios. El que puede cambiar el rumbo y la historia de este pueblo se llama Espíritu Santo de Dios. El único que puede hacer milagros, señales y prodigios, abrir ventanas de bendición, provisión de lo alto, se llama Espíritu Santo de Dios. El que cierra es Él y el que abre es Él. Usted dice, eso es Jesús. Sí, Jesús ascendió al cielo para que descendiera el otro Consolador. Así que el que hace la obra ahora es el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude a tener bien en cuenta eso y a ser respetuosos siempre delante de Él. Hermano, acostúmbrese a decir la verdad. Sépala decir. Cuesta decir la verdad con sabiduría. Pero muchas personas, por no entrar en problemas, dicen mentiras y están contrictando al Espíritu Santo de Dios. Y cuando quieren mover las alas, nada, no se mueven, porque el Espíritu de Dios no se puede contrictar. Que se contricte el hermano, que se contricte el amigo, que se contricte el muchacho, la muchacha, que se contricte el que sea, pero no contricte el Espíritu Santo de Dios. Porque el que le da la vida a usted eterna se llama Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Si usted contricta al Espíritu Santo de Dios, queda a expensas de irse al lago de fuego. Y allí entonces va a acompañar al rico. Así que por favor, tome una decisión. No voy a decir más mentiras. No voy a hablar tanto. Hay gente que habla mucho. Habla de todo. Y habla de todos también. No diga eso, no haga eso, porque el Espíritu de Dios se contricta y usted está quedando vacío. Esa es la razón que usted no siente fuerza. Esa es la razón en que usted no siente el mover, el fluir del Espíritu de Dios. Él está ahí, como le dije, en esos cultos tenues, en esas iglesias, y el Espíritu de Dios convence. Por eso tienen gente, por eso hay gente en esas iglesias. Entonces, por favor, respetemos al Espíritu de Dios. Cuando vamos a hablar, entendamos que Él es el que hace la obra y que nosotros solamente somos instrumentos, pero hay que orar, hay que clamar, hay que rogar y hay que tener toda la armadura de Dios puesta para que haya victoria.